Y bueno, estar con nuestra grabación. Dame un segundito para que estemos todos listos. Dame un segundito para que... Listo, perfecto. Muy bien, bueno, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de este Journal Club. Y bueno, pues el día de hoy, por primera vez nos acompaña, es de verdad un honor, desde cuando estaba yo con muchas ganas de que estuviera aquí con nosotros el doctor Horacio Márquez. Él es cardiólogo pediatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel uno y es investigador nivel C de los Institutos Nacionales de Salud y del IMSS. Es el profesor también titular del curso de cardiología pediátrica y el jefe de servicio de investigación clínica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y actualmente pues también adscrito al servicio de cardiopatías congénitas en la UMAE, en el Hospital de Cardiología, el Centro Médico Siglo XXI. Horacio, bueno, pues hoy nos vas a hablar de complicaciones tardías del sistema de Fontan. Bueno, pues ya escucharon un poquito del currículum de Horacio, muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes se han acercado con él también para a que nos apoye siempre dispuesto a la parte de la investigación. Y bueno, pues hoy nos vamos a hablar de este tema que es la verdad muy interesante, a mí me gusta mucho. Y bueno, pues vamos a ver qué hay para escucharte. Horacio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido y la palabra es tuya, amigo. Sí, muchas gracias. Eh, Primeramente, agradezco por la invitación y porque estemos reunidos el día de hoy para hablar de Fontan, que es un tema que pues yo creo que a muchos nos gusta, nos apasiona y siempre es bueno actualizarnos, ¿no? La cirugía de Fontan, como sabemos, pues no es una cirugía nueva, ya tiene sus años, ya cumplió 50 años, ya incluso ya salieron los reportes de cómo han ido cambiando la supervivencia con respecto a las ceras de las modificaciones de la cirugía de Fontan, que básicamente es la derivación cabopulmonar total y que se emplea como un procedimiento paliativo en las cardiopatías univentriculares. Como sabemos, dependiendo del tipo de técnica, pues el principio básico es que todo el retorno venoso sistémico se deriva directamente a la circulación pulmonar a través de las venas cavas. Y la intención de esto es para paliar la cianosis y que la masa ventricular de esa cavidad ventricular única o ese remanente ventricular junto con el ventrículo sistémico, pues se destinen únicamente a la circulación sistémica de tal forma que pues fue un procedimiento muy novedoso, sigue siendo un procedimiento muy novedoso con respecto a muchas de las cirugías, es un parteaguas y definitivamente pues muchos de los grupos que actualmente en México realizan cirugía de Fontan, pues alcanzan ya la curva de aprendizaje, los cuidados posquirúrgicos para incrementar la supervivencia, pero estamos ya por fin, después de un poco de retraso con respecto a Europa y Estados Unidos, ya estamos viendo adultos que tienen cirugía de Fontan y que pues tenemos que vigilar las complicaciones. Y no precisamente adultos, sino aquellos que se hicieron a edades muy tempranas y que se completaron durante la primera infancia, pues ya llegan a adolescentes ya con más de 7, 8 años ya con el sistema de Fontan y obviamente pues ya son adolescentes que ya han tenido estas modificaciones en la circulación. ¿Por qué es importante hablar de que se realiza una nueva circulación en la cirugía de Fontan? Bueno, porque precisamente esta situación de excluir al ventrículo subpulmonar y hacer ese enlace directo pues condiciona que se hagan modificaciones o lechos vasculares nuevos. Como sabemos, pues las presiones medias de la arteria pulmonar son básicas para la decisión de enviar a un paciente a cirugía de Fontan y eso no hay duda, pero sí hay modificaciones en el resto del lecho esplácnico. Porque si bien lo ideal sería que tuviera una presión media entre 12 y 15, bueno, esto es mucho mayor que la presión que tendría un lecho venoso normal en el sistema porta o en una vena periférica. Entonces, esta congestión progresivamente va a ser la causa de las fallas del sistema de Fontan.
Y este esquema que se lo van a topar por Magui en muchas de referido, pues precisamente nos va diciendo cómo, de acuerdo al sistema secuencial segmentario, y sobre todo al asa en la que predomina si es levo o dextroasa, es decir, si el ventrículo sistémico es derecho o izquierdo, y si vamos en ese espectro de cardiopatías de bi a univentricular, pues cómo todas estas situaciones van modificando esencialmente la presión venosa, y la presión venosa va alterando también el sistema linfático, y es como se van desarrollando pues el espectro de todas las fallas del sistema de Fontana. Aquí, por ejemplo, vamos viendo en este gráfico, pues cómo en teoría van evolucionando, ¿no? Primero, es el hecho de que vayan incrementando las presiones venosas, van condicionando situaciones arritmogénicas, también se van dilatando los lechos esplácnicos. Secundariamente en el intestino principalmente empiezan a tirarse proteínas, la disminución de la presión oncótica favorece fuga al tercer espacio, que obviamente compromete pues la circulación de otros órganos, por ejemplo, renal, hepático, intrapresión, la misma presión del sistema porta, pues va modificando los hepatocitos, el sistema este, porta, y al final también genera fibrosis. No son raros los casos en los que terminan con, además de cirrosis, con algún hepatocarcinoma. Y la enteropatía de proteínas va de la mano también con el desarrollo de bronquitis plástica. Entonces, todas estas fallas del sistema de Fontán, pues al final son enfermedades nuevas que se generan por la exposición a este sistema, que obviamente le permitió incrementar la supervivencia, pero que jamás debemos de pensar que ya está reparado el paciente y debemos de seguir al siguiente estadio. ¿Por qué es importante esto? En las publicaciones en las que se dividen las eras del sistema de Fontán, prácticamente entre si se fenestra, si no se fenestra, si es intracardíaco, si es extracardíaco, pues como observamos, hay una dependencia de tiempo. Cuanto más se incrementa el tiempo de exposición a la circulación de Fontán, disminuye la probabilidad de estar libre de alguna de las fallas que ya mencioné. Y también una vez que se presentan estas fallas, como se observa acá, la probabilidad de estar libre de muerte disminuye. Por lo tanto, es muy importante que una vez que se está en el seguimiento estos pacientes y que han sobrepasado pues todo lo que implican los cuidados postquirúrgicos a través de los años, pues vaya haciendo un estrecho seguimiento, y definitivamente debemos de considerar pues el trasplante como un tratamiento definitivo. En la base pública que publica año con año la Sociedad Internacional de Corazón, de trasplante de corazón y pulmón, pues es impresionante ver cuántos pacientes con circulación de Fontán se hacen por cada año. Entonces, es una probabilidad que a los países de Latinoamérica pues aún nos falta. Afortunadamente, desde el 2019 salieron las guías o las recomendaciones para el seguimiento de pacientes con cirugía de Fontan. Y entonces estos implican que los pacientes necesitan tener al cardiólogo pediatra y después tener cuidados de transición y un seguimiento con un cardiólogo clínico que tenga las competencias para seguir adultos con cardiopatía congénita, porque como vemos aquí, las recomendaciones es que se haga por lo menos un examen físico completo cada 6 o 12 meses, dependiendo de la condición clínica de los pacientes. Aquí dividiéndolo entre etapa pediátrica, adolescentes o en etapa de transición y adultos. En todos, la recomendación es que se vea por lo menos 2 veces al año. Un electrocardiograma igual de 6 a 12 veces, 12 meses, es decir, dependiendo de si el paciente tiene una condición de riesgo, pues dos o una consulta, perdón, un electrocardiograma por año. Igual el ecocardiograma. Entonces, estas tres herramientas sí son obligatorias en un examen de seguimiento para pacientes con circulación de Fontan.
Y aquí ya empieza a dispersarse un poco, sobre todo por la incidencia de las complicaciones que pueden presentarse o la densidad de incidencia, que es la velocidad con la que se presentan. Entonces, aquí vamos a observar que el Holter, por ejemplo, se recomienda cada 2 a 3 años o cuando presenten síntomas, la prueba de esfuerzo igual cada 2 a 3 años. Y cuando llegan a la edad adulta, también hay que repetirla en ese mismo periodo. Sí recomiendan que el BNP pro BNP con puntos de corte, tal cual los marca la guía de insuficiencia cardíaca, pues se realicen por lo menos una vez en la etapa pediátrica, si las condiciones clínicas y el ecocardiograma no muestran alteración con respecto a las evaluaciones iniciales. Y si no, es un buen biomarcador para determinar si el paciente tiene datos de falla. Y posteriormente, sí, durante la etapa de transición y adultos hay que estarlo repitiendo cada 2 o 3 años. Resonancia magnética lo recomiendan antes de que termine la etapa pediátrica, realizar una, obviamente si el paciente cuando se protocoliza, lo ideal sería que tuviera, después de ahí, entre los primeros 2 o 3 años, para observar cómo se adaptó a la circulación de Fontan y de adulto sí se recomienda cuando cambie el estado clínico o si no, periódicamente cada 5 a 10 años. La angiotomografía igual son datos pivote para adelantar todos estos estudios que el paciente presente, aparte de descompensación clínica, cianosis. O sea, la cianosis sería un marcador importante. Y cuando me refiero a cianosis, pues es obviamente que el paciente sature menos de 85-87% o que haya disminuido el porcentaje de saturación con respecto a cuando se egresó y fue el mejor periodo de adaptación del Fontan. El cateterismo cardíaco se recomienda obviamente como el famoso cateterismo pre-Fontan para antes de la cirugía y durante la etapa pediátrica no lo recomienda a menos que haya un cambio en el estado clínico, pero sí de adultos una vez cada 10 años, sobre todo para observar si no se ha hecho circulación colateral o definitivamente si el paciente presenta pues algún dato de obstrucción o de cianosis. Por lo tanto, esto que nos implica que los pacientes ameritan seguimiento y ya recientemente pues la prueba cardiopulmonar resulta muy relevante. Incluso se pueden realizar pruebas de esfuerzo durante el cateterismo, son los nuevos marcadores pronósticos, cómo se comporta en el ejercicio para identificar si el Fontán está fallando tempranamente o no. Y cuando nos hablamos de falla, pues obviamente nos referimos a que el paciente, las dos principales, pues van a ser disminución de la función ventricular, es decir, falla del ventrículo sistémico y las arritmias son las dos principales. Cuando ya estas inician, el resto empiezan a acompañarse, ¿no? Entonces, esto es muy importante y por eso la selección de los artículos. Entonces, del espectro de las cardiopatías que finalmente se trasplantan, pues son todas las univentriculares, todas independientemente de la fisiología, perdón, de si la morfología del ventrículo derecho o izquierdo y la presencia de fallas, que vamos a hablar de eso, pues estos pacientes no tienen el tratamiento completo hasta que no estemos pensando en trasplantarlo. Y ojalá sea una posibilidad y también es como parte del espíritu de este tipo de charlas para que pues fomentemos evaluar en cada uno de los centros donde llegamos a estar, pues escalar a los pacientes que cada vez nos vamos a topar. Entonces, el primer artículo que quería platicar con ustedes es la incidencia de arritmias en Fontán extracardíaco, comparando con la morfología del ventrículo derecho o izquierdo. Y aquí es un poco contradictorio porque ustedes pueden revisar y la morfología del ventrículo derecho o izquierdo se asocia principalmente a datos de falla ventricular, es decir, que lo desarrolle más tempranamente.
Cuando llegan a comparar las series, dependiendo de el tipo de corte, pues no todas hay cambios relevantes en la mortalidad. Pero en este caso, aquí quisieron evidenciar mediante un diseño de corte clásico eh, si esto modificaba la supervivencia tomando como variable de desenlace, pues que desarrollara arritmias. Entonces, el diseño básico que se realizó acá fue de un estudio unicéntrico de un centro cardiológico en Francia. Pacientes reparados exclusivamente decidieron con atresia tricuspidia, con cirugía de Fontan y que todos fueran extracardíacos. Aquí lo importante es que el periodo de reclutamiento fue de 1987 a 2013, de los cuales tenían con criterios de elegibilidad 353. Hay que recordar que para que sea un diseño de corte clásico debe de tener 5 puntos principales. El primero es que todos compartan la misma característica. Aquí la misma característica es el tipo de reparación y el tipo de cardiopatía inicial y el periodo de seguimiento o en el periodo en el que se realizó. Con esto obviamente evitaron tener sesgos de selección y sesgos que se atribuyeran al tipo de tratamiento. Entonces, estamos observando los resultados de un centro cardiológico maduro, donde los cuidados postquirúrgicos pues ya están estandarizados y con esto garantizan que los pacientes hayan tenido un periodo de seguimiento mínimo de 5 años, es decir, seguimientos, lo que van a evaluar aquí es como complicación tardía. Entonces, definitivamente en esta corte no hay pacientes que hayan fallecido antes del primer año, incluso ahí ponen el periodo de corte en el postquirúrgico inmediato. Y también la condición para ingresar a la corte es que por lo menos llevaran 5 años de exposición a la circulación de Fontan. Aquí, por todas lo que implica la revisión y el reclutamiento de los pacientes, de 353 se quedaron con 303, es decir, pues una pérdida arriba del 15%, que es otro sesgo en las cortes y que aquí no está ponderado. Ponderado me refiero a que está condicionado en la discusión y los autores lo atribuyen. Entonces, estos pacientes, aquí previamente, y ese puede ser un sesgo, es que no se excluyeron aquellos que habían tenido alguna condición arrítmica previa. Es decir, en el posquirúrgico inmediato sí hubo un 28% de los pacientes que presentó alguna condición de arritmia. No, no precisamente que se quedan con tratamiento, pero sí habían tenido una taquiarritmia. Posteriormente de esto, los pacientes, estos 303, se evaluaron tomando como variable de exposición, es decir, el tiempo cero es 5 años de supervivencia del Fontan y la variable de exposición es el tipo de ventrículo dominante, es decir, si era ventrículo morfología izquierda, nativa izquierda o nativa derecha. Excluyeron aquellos que fueran indeterminados desde cualquiera de las etapas de los que lo atendieron, es decir, que no se pudo haber determinado qué tipo de morfología tenía. Y de aquí lo siguieron mediante expediente clínico durante una mediana de 15 años. Es decir, hay pacientes que el más adulto o más expuesto a la circulación de Fontan fue de 33 años. Entonces, con esto se completan por lo menos un seguimiento de 20 años sumados de la población, del tiempo poblacional, que eso es sumamente importante y relevante. Entonces aquí, como observamos, el tipo de grupos de exposición es grupo uno si es morfología nativa izquierda o grupo 2 morfología nativa derecha. Y entonces aquí observan cuál es el porcentaje de arritmias que los vamos a abordar en un momento. Este gráfico o esta tabla que ponen aquí ellos es prácticamente el resumen del artículo. Pero lo importante aquí es cómo midieron la variable de desenlace y está bien medida porque la variable de desenlace
fue la presencia de arritmias. Aquí, como lo mencionan, es que por lo menos debió haber tenido electrocardiogramas seriados de 3 a 6 meses durante todo el periodo de seguimiento, Holter de 24 horas y una prueba de esfuerzo. Es decir, si en alguna de ellas, de estas tres, se documentó arritmia, se consideraba como presente la arritmia y se dividían en taqui o bradiarritmias. La otra era si los pacientes habían egresado durante su evolución, desarrollar un bloqueo con necesidad de un dispositivo, es decir, un marcapasos o un DAI. Estos también se interrogaron y si estaba presente, pues obviamente se consideraba presente la variable. O la otra es que hayan ingresado finalmente a un servicio de urgencias y que en el servicio de urgencias se hubiera documentado la RIB. Entonces, me parece a mí que está estandarizada la forma en la cual se midió la variable de desenlace. Esto evita que se presenten sesgos de resultado. Entonces, ya al final, como observamos en esta tabla, el grupo uno, que es el grupo con morfología ventricular izquierda nativa, fueron 194 pacientes y del grupo 2, 109, es decir, los que tenían morfología nativa derecha. No hay diferencias estadísticamente significativas en el sexo. Como vemos aquí, pues la cardiopatía principal fue la atresia tricuspidia. Tenemos atresias tricuspidias que formaban parte de síndromes de heterotaxia. Finalmente, en estas no hay diferencias estadísticamente significativas, pero aquí sí observamos que el grupo con cirugía de Fontan respecto al grupo 2 tuvo un menor periodo de seguimiento, una mediana de 3 años comparada con 4. La prueba aquí fue una prueba de Udemy-Whitney. Si el Fontan fue fenestrado, habitualmente, como observamos aquí, los corchetes es el porcentaje o las proporciones, no hay diferencias y eso es relevante porque pues en México acostumbramos más bien a fenestrar a todos los fontanes por la altura donde se realizan, pero aquí es menos de una cuarta parte de todas las cirugías de Fontan se fenestran. No hay diferencias estadísticamente significativas. La mediana de edad al seguimiento, pues aquí hay sí diferencias con respecto parece que la edad es menor en los grupos con morfología derecha aquí básicamente todos los tiempos poblacionales, los tiempos de exposición son menores en el grupo 2 que corresponde a ventrículos morfológicamente derechos. En el caso de cuando comparan ya la presencia de arritmias, como observamos aquí, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa entre un grupo u otro. La proporción de cardiopatías, o perdón, Fontan con fisiología o morfología izquierda fue de 27,8 la proporción, comparado con la derecha de 28,4. Y así nos vamos con bradiarritmias y taquiarritmias, no hay diferencias hasta hay una tendencia en taquicardia ventricular para el grupo con morfología derecha y en el cual pues al final sí es 68 contra 41% cuando ya lo suman en total entre ventriculares y supraventriculares. Entonces, pues se puede identificar en esta tabla que existe una mayor diferencia de presentar taquicardias ventriculares en el grupo con Fontan con un ventrículo sistémico morfológicamente derecho. Aquí las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier precisamente lo divide de acuerdo a el tipo de arritmias que se presentaron. En la primera, que corresponde a la A, es como la curva evalúa la probabilidad de estar libre porque empieza en la parte superior libre de taquiarritmias. Como observamos, entre las líneas azules corresponden a ventrículos morfológicamente izquierdos y las rojas a ventrículos morfológicamente derechos. Se observa que el derecho tiene una menor probabilidad de tener taquibradiarritmias en general, pero la diferencia no es estadísticamente diferente. Con una mediana de seguimiento, como ya vimos, de 20 años, pero el último paciente se siguió hasta casi 32 años.
Cuando se compararon con bradiarritmias, aquí la prueba estadística, que es el log-rank, reportó que no hay diferencias. Sin embargo, el ventrículo nativo derecho, pues al final sí tiene una probabilidad de estar libre de bradiarritmias del 60% comparado con el izquierdo, que es casi poco más de 80%. Y si se fijan, bueno, yo si observara esta curva, yo pensaría que sí tiene diferencias significativas, pero la prueba no lo demostró y yo creo que aquí sí es un problema la selección de la prueba, porque si nos fijamos, se cruzan en el tiempo, sobre todo en los primeros 10 años, dos veces la línea azul y la roja. Aquí probablemente el test debió haber sido diferente, el de Breslow, y probablemente ahí sí les hubiera dado diferencias estadísticamente significativas. Entonces, este puede ser un sesgo en la selección de la prueba. En el caso de las taquiarritmias en general, también no hay diferencias estadísticamente significativas y en las taquicardias ventriculares, ahí sí, los ventrículos que son nativos derechos tienen una menor probabilidad de estar libres de presentar taquicardias ventriculares en su historia de evolución y como observamos aquí, la mediana donde se empiezan a separar es generalmente entre los 15 años de exposición del Fontán, eso es importante. Entonces, aquí es precisamente donde caen las recomendaciones de las guías, donde pues sí hay que acortar los tiempos en los que pedimos a los pacientes un holter o prueba de esfuerzo o si tiene síntomas hay que adelantarlo todo, es decir, pues si estos pacientes se van conociendo con el tiempo, entonces creo que hay que hacerles caso cuando refieran palpitaciones o refieran cualquier situación que podamos asociar clínicamente a una taquicardia ventricular. Y entonces, como observamos aquí, pues eso es importante. Al final, cuando evalúan exclusivamente a los pacientes con bradiarritmias que requirieron algún tipo de dispositivo, ya sea un DAI o un marcapasos, pues aquí fueron 17 pacientes con bradiarritmias tempranas y 36 con bradiarritmias tardías. Recuerden que eso está dependiente de si lo presentaban después del periodo de 5 a 10 años. Entonces, como observamos aquí, vemos los modos de estimulación, la mayoría son DDD, que es todo un reto, la estimulación de pacientes con cirugía de Fontan. Es un punto que para los centros representa un gran reto terapéutico, porque si no, pues se asocia definitivamente al desarrollo de disfunción ventricular. Las limitaciones que los investigadores asumen de entrada en el protocolo o en el estudio es que pues al ser retrospectivo y que fue un solo centro, pues no están exentos de que los resultados tengan una validez interna, que el periodo de seguimiento y la pérdida también pudieron haberse asociado. Y la otra que yo considero es que no están evaluando si hay tratamientos intermedios, es decir, pues no habla nada ahí de si fueron tratados con qué tipo de fármacos, que también es importante siempre en los estudios de corte referirlos. Entonces, al final, pues demuestran o comentan que las bradiarritmias se presentan más en los periodos tempranos y eso es esperado. Las taquiarritmias son más frecuentes, las taquicardias ventriculares en los ventrículos morfológicamente derechos. Por lo tanto, el periodo en el que se presentan es después de los 15 años de exposición al sistema de Fontan. Entonces, esto es importante porque implica que quien va a seguir a los pacientes con circulación de Fontan, pues sí debe tener cierto tipo de habilidades y de adiestramiento para enfrentarse a esta complicación. De presentarse, pues no están asociadas directamente a muerte, pero sí a que desarrolle otras fallas, como lo vamos a ver en un momento. El segundo artículo que quería platicar con ustedes, pues es sobre la lesión hepática asociada a la circulación de Fontan. Y esto nos referimos a las severas y cómo esto modifica la mortalidad. Este estudio se realizó en Canadá,
Yo cuando lo vi me impresioné porque sacaron de tres fuentes, por lo cual implica que tienen un adecuado registro nacional, que tienen un sistema de expediente único, que fueron dos de las tres fuentes y la otra propiamente la de los centros de investigación. Y entonces de ahí identificaron que para el periodo de 1983 a 2017, pues se identificaron más de 132.000 pacientes elegibles, de los cuales 667 cumplieron el criterio de haber sido reparados con cirugía de Fontan. Y aquí estos pacientes debieron de haber sobrevivido después de 30 días de que se hayan o reparado de Fontan, por lo cual, al no, por esta razón se excluyeron a 165 y la otra por la edad de seguimiento del paciente y se quedaron con 512, con los cuales, pues, aquí es importante porque hicieron un diseño híbrido, aunque es un diseño de corte, pues más bien es un casos y controles a nivel en una corte, donde la corte en general fueron pacientes con cardiopatía congénita con seguimiento para ver si desarrollaban falla hepática y entonces lo que hicieron fue tener a los 512 pacientes con cirugía de Fontan y parearlo con pacientes con otra cardiopatía. La que seleccionaron fue la CIB. Este, entonces, el objetivo aquí fue evaluar si existían diferencias entre la circulación de Fontan con otra cardiopatía. En este caso, seleccionaron parearlos por el tiempo del diagnóstico, el tiempo del seguimiento, el sexo, casi todo lo parearon, todas las variables demográficas, para tener una proporción mayor de controles y el caso fuera el paciente con falla hepática para poder demostrar las diferencias y encontrar las asociaciones. Entonces, al final, lo que vemos aquí es que cuando intentaron hacer el análisis, se dieron cuenta que lo importante era, debido a que es un caso y controles en una corte, pues lo analizaron finalmente desde la variable de desenlace, es decir, ya los que tenían algún tipo de falla hepática que consideraron cirrosis, alguna neoplasia o incluso ya desarrollo de enteropatía periódica de proteína, lo metieron en el mismo lugar. Entonces, aquí, cuando compararon al grupo con y sin la falla, y como observamos, los pacientes con falla ya hepática tienen una mayor proporción de desarrollar cualquier de estos tipos de complicaciones, es decir, no nada más tener una falla, sino tener dos o tres más, ¿no? ¿Qué fallas? Hipertensión pulmonar, que obviamente no desarrollan hipertensión pulmonar los fontanes, sino que elevan la presión a cifras que son más allá recomendadas del funcionamiento, es decir, más de 15 de media, que desarrollaban bloqueo o una arritmia, bradicardia, bradiarritmia o taquiarritmia, falla renal, y enteropatía por de proteínas. Entonces la proporción es mayor cuando se acompañó de falla hepática. Y aquí, como vemos, cuando comparan entre quienes tienen cualquier otro tipo de cardiopatía, aquí lo importante es que el grupo de comparación eran cardiopatías biventriculares, es decir, comunicación interventricular, y estaban en general, los pacientes incluidos estaban reparados. Entonces eran prácticamente sanos. ¿Por qué hicieron esto? Porque garantizan que éticamente todos los sujetos ameritaran un seguimiento estrecho, no van a meter a pacientes sanos. Y, aquí en el Fontán, pues es radical la probabilidad de estar libre de desarrollar algún problema hepático, prácticamente es cercano al 43% los pacientes con Fontán. Es decir, pues prácticamente es un fenómeno que vamos a ver que lo acompaña. Y va a ser difícil que el paciente se libre de desarrollarlo por las situaciones que ya habíamos mencionado. Aquí, lo que están comparando es cómo es que estos pacientes se les va presentando daño acumulado por la falla hepática y entonces aquellos pacientes
que tenían el daño previo, pues obviamente que tienen daños multiorgánicos agregados. Eso es importante, o sea, no van solas. Al final, cuando calculan el riesgo por hazard ratio, que es un riesgo dependiente de tiempo, pues observamos que los pacientes con cirugía de Fontan en general, comparados con cualquier otra cardiopatía, tienen 2.3 veces más de riesgo, que en probabilidades más o menos como el 70% más de probabilidad de tener falla hepática. Y esto también de desarrollar una arritmia que va en concordancia con el estudio previo. Aquí ponen los años de exposición al Fontan, pero aquí ponen años de Fontan y lo ponen en un intervalo de 0.95 y va de 0.93 a 0.97. Esta, pues, está como mal interpretado porque realmente lo que evaluaré aquí es que entre una edad más tardía de circulación de Fontan están más libres de desarrollar la lesión hepática. O sea, es más bien deberían de haberlo analizado al revés, debieron de haber expuesto a partir de que se realiza el Fontan cómo incrementa el riesgo por cada año que sería la unidad, ¿no? Entonces, eso sí es importante que lo entendamos como lo vieron precisamente en estas tablas, que dependiendo de cada año, de cada periodo de 1 a 3 3 a 5 5 a 10 y más de 10 incrementa el porcentaje o la proporción de complicaciones asociadas a falla hepática y con otra falla, ¿no? Y finalmente, este otro artículo que les quería exponer y fue una duda genuina del servicio de cuándo deberíamos de mandar a trasplantar a los pacientes con cariopatía congénita que estén reparados con cirugía de Fontan. Porque si nos ponemos a ver, pues nada más dice que hay que hacerlo, ¿no? Pero en las unidades donde se trasplanta y que no hay tanta experiencia, y en México y Latinoamérica puede ser o sea, es un área, lo importante de aquí es con qué falla lo enviamos, porque si utilizamos los criterios de un paciente isquémico, pues se nos van a pasar todos los pacientes, ¿no? Entonces, realizando una revisión sistemática de la literatura, con metodología Cochrane, pues incluimos a los 18 artículos que incluían pacientes con medición de fallas pretrasplante y el seguimiento a 30 días, un año, de 5 años y 10 hasta 10 años después de que se trasplantaban con algún tipo de falla, como aquí se observa. Fueron 80 con criterios de elegibilidad, pero finalmente nos quedamos con 18. Y el metaanálisis aquí nos muestra que con enteropatía perdedora de proteínas, es decir, si el paciente se trasplanta con enteropatía perdedora de proteínas, que cualquiera que recuerde algún paciente con Fontan y enteropatía perdedora de proteínas, es súper agresivo el cuadro clínico, o sea, deteriora mucho la calidad de vida, el paciente está sujeto prácticamente a hospitalizaciones recurrentes y pareciera que no van a mejorar y que no van a sobrevivir porque se complican horrible. Pues sí, la respuesta aquí es que no incrementa el riesgo de que pueda fallecer en el posquirúrgico inmediato. Al contrario, y eso ya hay reportes, se revierte la enteropatía perdedora de proteínas. Y esto es importantísimo porque también sucede lo mismo con la bronquitis plástica. Aquí la única variable que sí dio riesgo fue presentar falla renal crónica. O sea, si el paciente tiene deterioro de la función renal en criterios de enfermedad renal crónica, la probabilidad de que fallezca en el posquirúrgico inmediato es de 5.8, independientemente del estado en el que esté. O sea, esta fue la única falla realmente asociada. Ni bronquitis plástica, ni falla cardíaca, ni arritmias. Y obviamente, pues vamos a decir que las arritmias no se heredan y no se les van a pasar, más bien no se le van a pasar al corazón trasplantado. Pero es importante porque, como ya vimos, las arritmias contribuyen a que el paciente haga daño acumulado a otros sistemas, es decir, vaya acumulando o vaya realizando otro tipo de fallas. Las arritmias no tratadas y obviamente pues incrementan el riesgo de que el paciente fallezca antes del trasplante. Por eso sí se debe considerar como una falla importante para decidir enviar al paciente al trasplante. Y cuando se hace el metaanálisis, cuando el paciente tiene dos o más lesiones
o falles, pues aquí sí incrementa 1,9 el riesgo y casi da estadísticamente significativo para fallecer en el postquirúrgico inmediato durante el primer año del trasplante cardíaco. Por lo tanto, pues es importante que ya viendo en el seguimiento a los pacientes, como ya estamos viendo en estos artículos, pues va a llegar un punto en donde el paciente va a tener las fallas, pero va a tener estabilidad clínica y es cuando debemos de enviarlo al trasplante cardíaco, porque si no, la probabilidad de que instaurada o determinadas dos o más fallas y este paciente va a fallecer en los siguientes años. Entonces, era lo que quería platicar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Pues una gran charla. La verdad es que nos diste una muy buena charla, a final de cuentas, de Fontán, pero también de la metodología y cómo interpretar estos artículos. Yo tengo una duda. Hablas, o sea, muchos de estos artículos hablan acerca del tiempo de exposición a la circulación de Fontán para presentar cualquiera de estas complicaciones que nos mencionaste. Muchos centros están tratando de hacer Fontán a más temprana edad, precisamente para mejorar la evolución en el posoperatorio y, en teoría, tener una mejor sobrevida. ¿Qué piensas tú con respecto a esto? Porque parecería ahorita un poquito contradictorio decir, bueno, si me espero más para el Fontán, probablemente pueda generar que las complicaciones que se mencionan se presenten más tardíamente, ¿no? Pero también está el otro punto. Sí, fíjate que al respecto, siempre va a ser mejor que se haga el Fontana a más tempranas edades. Y sí, uno diría, bueno, pero está más expuesto a la circulación. Pero estamos hablando que es mucho más probable que el paciente se opere y que esa circulación de Fontana quede en condiciones más ideales. Conforme va pasando el tiempo, también está descrito eso, que pacientes que se completó la cirugía de Fontana, sobre todo algo que hace mucho daño es hacerles el Glenn y que pasen muchos años, es decir, lo que se ha visto es que a partir de 5 años incrementa el riesgo por cada año que no se complete a Fontan para que en el postquirúrgico inmediato le vaya mal y para que vaya a tener alguna falla temprana. Entonces, ¿cuál es lo que creo que debemos de quedarnos con esto? Es, sí hay que hacer el Fontán a temprana edad, porque va a estar en condiciones más ideales, pero sí el centro que vaya a seguir estos pacientes sí debe de tener un riguroso seguimiento, ¿no? De la presencia de complicaciones y definitivamente pues ir preparando todas las condiciones para que una vez que alcance la talla y que ya sea un adulto, pues se pueda trasplantar tempranamente. Bueno, y el otro punto también que mencionaste que a mí me queda muy claro es estos alteraciones que vamos viendo durante la evolución de los pacientes, es decir, esa cianosis que de repente decimos, bueno, es un Fontán que satura a 85%, bueno, pues se va a adaptar, ¿no? Pero al final de cuentas la cianosis persistente, las arritmias que a veces encontramos en el posoperatorio, etcétera, pues sí, o sea, sí es súper importante darle un buen seguimiento y evitarlas precisamente para retardar lo más posible estas complicaciones que pueden ser ya graves, ¿no? Sí, y sí es muy importante o sea, como siempre y siempre se va a estar repitiendo, debe ser multidisciplinario el seguimiento de los pacientes y es que es una práctica muy común que como ya se ven bien, o sea, incluso la historia natural es que los pacientes se incorporan a su vida diaria y realizan ejercicio, actividades que no hacían. Pero datos muy tempranos es que el paciente justamente se empieza a poner cianótico otra vez, ¿no? O que dé datos muy, muy sensibles en estos patrones de seguimiento. Justo creo que es importante que vayamos creando esa cultura y hacer esas, pues como clínicas de corazón univentricular y sobre todo, pues hacer una estrategia adecuada para que pues llegue a la etapa adulta, ¿no? Acuerdo.
Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con algunas preguntitas que tenemos. La doctora Luz Medina, qué gusto tener a la doctora otra vez aquí. Excelente plática, el doctor Horacio. Y bueno, ella misma me saltó un ratito la Ditzel y ahorita la hablamos a hacer. ¿Qué nos puedes comentar acerca de los fenómenos de coagulación y afectación cerebral en los pacientes sometidos a esta cirugía? Sí, es muy buena pregunta porque, sobre todo aquí viene los grandes, la decisión del seguimiento, ¿no? Estos pacientes, como todas las cardiopatías cianóticas, pues va a tender a que hay una relación directamente proporcional entre la cianosis, la poliglobulia y luego secundariamente pueden tener plaquetopenia, pueden tener alteración en los factores de coagulación y definitivamente aquí es donde viene todo ese espectro para tomar decisiones entre si se agrega, si se anticoagula con los nuevos anticoagulantes orales, que también ya hay protocolos de esos, de el rivaroxaban en Fontan, o darle acenocumarina o warfarina, ¿no? Entonces, sí son latentes las alteraciones de la coagulación asociadas a cianosis y precisamente fíjese que no hay tanto, yo no he encontrado tantas publicaciones con respecto alteraciones propiamente vasculares cerebrales. Definitivamente sí se asocia más a que haya conexiones venoarteriales o venovenosas, que eso mismo puede suceder en el sistema nervioso central. Y la misma cianosis pues los hace sensibles a que puedan tener eventos trombóticos cerebrales, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que este tipo de cardiopatías, desde que como son cianóticas primordialmente, pues el neurodesarrollo y toda la parte del flujo cerebral sí está alterada, ¿no? Entonces son más susceptibles a que en la edad adulta puedan tener complicaciones de este tipo. De acuerdo. Itzel nos pregunta, ¿qué tan recomendable es realizar Fontan sin realizar previamente el Glen? Me imagino que en aquellos pacientes ya un poquito más grandes que llegan tarde y que pues tienes que llevarlos directo a Fontan. Sí, pues aquí el principio del Glenn, pues como ya lo sabemos, es la diferencia que hay entre la superficie corporal en las primeras etapas de la vida. Ya no hay tanta diferencia en irse al Fontana al primer paso, ya cuando ya son niños más grandes y que ya están proporcionados. Aquí, pues la diferencia es que el hecho de hacer, o sea, ¿por qué llegar tan tarde a hacer un fontán en un paso a un niño ya más grande, ¿no? O sea, quiere decir que falló todo lo previo para la detección oportuna y la derivación de los pacientes. Entonces, esos son las situaciones que pueden dar más bien el riesgo, ¿no? Y obviamente el tiempo quirúrgico y pues hay más riesgo de que pueda desarrollar las complicaciones inmediatas de derrames y estas cosas, ¿no? De acuerdo, bien. El team de la doctora Medina, muchas gracias por la plática. Doctor, una duda, algunas guías comentan no retirar el oxígeno hasta retirar las sondas que tiene el paciente. ¿Podría dar su opinión? eh, o sea, en el posquirúrgico inmediato, ¿verdad? Nos referimos a si tiene sondas y tener el oxígeno. Bueno, aquí, pues, hay un periodo complejo en el seguimiento de las complicaciones posquirúrgicas, que eso lo saben más, o sea, mucho mejor que nosotros los intensivistas porque pues tienen que mediar entre las complicaciones que van a ser respiratorias y las que son propiamente del sistema de Fontan, ¿no? O sea, como sabemos, de entre las fallas del sistema de Fontan, pues está que haya subido la presión pulmonar, para eso es la fenestra, y que eso nos tumbe el gasto cardíaco, la otra es que tenga insuficiencia del ventrículo, que tenga insuficiencia de la válvula B, que tenga sangrado. Entonces, el hecho de que tengamos un paciente que satura bien en el posquirúrgico inmediato con oxígeno, pues también nos dice que si lo dejaron fenestrado, pues quiere decir que bueno, a lo mejor se tapó la fenestra, ¿no? Entonces, más bien, creo que aquí el justo medio es por qué tendría oxígeno el paciente, si es por un problema respiratorio, si es por derrames, que esto condiciona algún problema de la difusión, pues sí está indicado, ¿no?
la verdad es que el Fontán que está bien adaptado no va a necesitar oxígeno, salvo que tenga una fenestra abierta y que en ese momento la necesite, ¿no? De acuerdo, Horacio. Muchas gracias. Muy bien, pues no sé si tenga. Aquí hay otra. El doctor Memo Godoy. Buenas noches, Horacio. Excelente plática y felicidades. ¿Qué hay sobre los pacientes que se llevan a Fontán con valores altos, aún en rango quirúrgico, entre el diástole, presión media pulmonar y la falla temprana del sistema? Bueno, la verdad es que van a fallar, o sea, eh, estos pacientes que se operan como Fontanes de alto riesgo, es decir, presiones pulmonares limítrofes que tienen ya falla, va a tener mucha probabilidad, muchísima, de que aparte de que tengan un postquirúrgico tórpido, es decir, que tengan muchos días de estancia intrahospitalaria por derrames, por todas las fallas inmediatas, hay evidencia de que si en condiciones comparados con un Fontán que se operó en condiciones ideales, la mediana de supervivencia libre de una complicación, y esta complicación que hablan principalmente es falla cardíaca y enteropatía perorada de proteínas, es menos, o sea, puede disminuir, es decir, hasta 3 a 5 años, o sea, lo van a presentar más tempranamente las complicaciones. Se entiende que a veces se hace para mejorar la calidad de vida de esos pacientes que a lo mejor van a estar muy cianóticos o ya van a estar muy mal. Bueno, estos pacientes son a los que habría que privilegiar que entren a un programa temprano de trasplante. Acuerdo. Sí, Sí. pues creo que esas son de las preguntas, ¿no? Que a veces cuando estás en una sesión y, oye, está limítrofe, dices, bueno, pues sí, tiene parámetros, todo, pero pues sí es tener muy consciente esto. Martita Serna, buenas noches. ¿Ha encontrado alguna ventaja o desventaja de hacer el Fontán con apoyo de circulación extracorpórea o sin circulación extracorpórea? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, pues me voy más hacia los reportes que presentan en Estados Unidos. Ahí habitualmente eh, tratan de evitar la circulación extracorpórea, salvo una situación en donde se ameriten, ¿no? O sea, que son pacientes ya más complejos, que necesitan otro tipo de, este, de intervención, porque pues disminuye el tiempo de exposición al procedimiento quirúrgico. O sea, siempre que se pueda va a ser mejor evitarlo. Pero si el cirujano necesita, tampoco, también eso hay reportes de casos donde el cirujano trata de excluir por algo, no sé, habría que particularizar el caso, pero no utilizar circulación extracorpórea y al final pues, se pueden complicar por la técnica en sí, ¿no? Esto es importante. También en México el contexto es luego diferente porque yo entiendo a los cirujanos, por ejemplo, muchas veces el cirujano que completa el Fontano es el mismo que hizo el Glenn, entonces, tiene que, a veces, no sé, les dejan la continuidad B de TAP, o les dejan, no ligaron la ácigos, o todas estas situaciones, o tienen que hacer plastías, de la válvula B o alguna plastía, o sea, eso obviamente incrementa la complejidad, ¿no? Entonces, ya de entrada, pues vamos a esperar que no le vaya a ir igual al paciente en el posquirúrgico inmediato, pero ya después, pues sí, ¿sí? Ya. El doctor Bolio nos comenta si se forzó el tratamiento después del EGLEN para llegar al Fontán, a lo mejor trasplante después del EGLEN porque no se sensibiliza al paciente y es mejor el resultado del trasplante mientras más temprano se hace. Estoy de acuerdo, doctor. Sí, o sea, el doctor se refiere a si es un paciente que sabemos que pues no está en condiciones ideales del Fontan, pues para qué someterlo, mejor lo mandamos directo este, al, al, al trasplante, porque eso es cierto, por cada evento quirúrgico incrementa el riesgo pues de tener anticuerpos, ¿no? Y esto le quita oportunidades para que pueda trasplantarse. De acuerdísimo. Bueno, otra vez la doctora Luz Medina te dice que muchas felicidades por tu plática y el manejo Fontán postquirúrgico inmediato y su seguimiento sigue siendo un reto. Sí.
es un reto y en México, o sea, creo que cosas que tenemos como pendientes en México, el que se empiece a trasplantar a los pacientes o se protocolicen un buen seguimiento y definitivamente pues que empecemos a ver que se trasplanten en centros, en mucho más centros, ¿no? Para que sea un mayor volumen, una mayor, que aprendan cirujanos de todo el país y que este tipo de pacientes finalmente pues puedan sobrevivir, ¿no? Y que no todo se concentre en la Ciudad de México o en las grandes metrópolis, ¿no? De acuerdo. Sí, yo creo que como bien lo dijiste, o sea, no es una cirugía nueva, pero no es la mejor cirugía para el univentricular. Antes nos quedábamos en cuál es la sobrevida del Fontán, ¿no? Y pensábamos, no, pues 20 años y luego 25 y luego 30. Hoy, como dices, ya están llegando afortunadamente a la edad adulta y pues yo sigo pensando que el último estadio de la fisiología univentricular oral ya es el trasplante. En el Inter tenemos también dispositivos de asistencia ventricular que hacen que el paciente llegue en mejores condiciones. Y también viene el otro punto, ¿no? El reto del trasplante en el Fontán, ¿no? Porque también es hacer una muy buena reconstrucción ahí de la fisio, o de la circulación que ya se había derivado, y eso a final de cuentas también es un reto, ¿no? El tema de la anticoagulación, el tema de la cianosis, el tema de la disfunción que ya tiene. Entonces, pues al final de cuentas creo que también es un gran reto y bueno, ya toca hoy hablar precisamente de trasplantes y circulación de Fontán, cuando antes hablábamos a lo mejor nada más del manejo y que si lo anticoagulábamos, etcétera, ¿no? Entonces hoy toca eso y pues la verdad es que eso también ya es un panorama mucho más amplio. Sí, otra cosa, perdón, que quería comentar es, justo el año pasado fue el Congreso Mundial de Cardiopatías Congénitas, fue en Washington y le destinaron charlas interesantes a la circulación de Fontan. Incluso, pues en Estados Unidos se habló que hubo una época en donde preferían mandar a Fontan, por ejemplo, en aquellas que la técnica de reparación sobre todo cuando tenían problemas de las grandes arterias, ahí que iba a ser difícil reconstituir los tractos de salida, a veces decidían, pues mejor mándalos a Fontán, y tampoco vamos a omitir que hay casos que nosotros nos llegan así que prefieren hacerle un Glenn que dejarlos biventricular, ¿no? Lo que aprendieron y lo que dijeron, recuerdo muy bien esa charla es tampoco hay que sobreestimar las funciones y si siempre va a ser mejor preservar la función biventricular siempre, ¿no? Incluso demostraron series en donde prefirieron desmantelar el Glenn y el Fontan y llevarlos a biventricular, aun cuando ya llevaban 7, 10 años con Glenn, por ejemplo. Entonces, ese es otro mensaje, ¿no? Si se puede, pues preservar la circulación biventricular. Sí, sí, la verdad es que ahí también tienes toda la razón. De repente decimos, bueno, pues es fácil hacer un Glenn, es fácil hacer un Fontán, ¿no? Pero el ventrículo pues siempre va a ser esa función de bomba que va a hacer que el paciente tenga una mejor evolución, ¿no? Muy bien, bueno, pues un comercial, veo muchos, seguramente son de tus residentes que están aquí con gusto escuchándote. Todos bienvenidos. Este es un journal que hacemos todos los lunes. Como ven, este es un foro abierto. Y los que estén interesados, por favor, ya me mandaban por ahí un par de mensajitos. Ahí les dejé mi teléfono, escríbanme, los agrego al chat. Y aquí nos vemos todos los lunes para estar discutiendo este tipo de charlas que siempre van a ser muy interesantes. El doctor Bolio nos pone en lo que se trasplanta el Fontán, que lo necesite, creo que es promisorio el uso de dispositivos implantables de apoyo a la circulación pulmonar. Sí, pues sí, es una alternativa, la verdad, hoy viable, pues, todavía falta ahí el manejo, ¿ah? Porque a final de cuentas también por ejemplo, el paciente en ECMO o el paciente en dispositivos de asistencia ventricular en Glenn o en Fontán es todo un reto, o sea, también ese es otro punto que también es interesante de ver y de manejar, ¿no? Muy bien, Horacio, pues agradecerte, no sé si un último mensaje con el que quieras terminar tu charla. No, pues muchas gracias por conectarse. Es un tema que es muy apasionante, sobre todo porque
nos habla mucho de la circulación para entender también la falla cardíaca y el mensaje es, yo creo que debemos todos una vez que cada centro alcance la supervivencia del posquirúrgico inmediato del Fontán, pues hacer una buena estrategia de seguimiento. O sea, hay muchos fontanes que se egresan y pierden seguimiento, ¿no? Y no les va bien. O sea, el paciente, esos pacientes abandonados no les va a ir bien, como ya lo vimos. Acuerdísimo. Sí, esa transición del cardiólogo de congénitos del adulto creo que sigue siendo o es otro punto, ¿no? Hay a favor importante. Les agradezco a todos el haberse conectado el día de hoy. Horacio, espero que sea la primera de muchas charlas que te tengamos por aquí. De verdad, muchísimas gracias. La próxima semana le toca presentar al doctor Miguel Medina. Él es cirujano cardiovascular que está en la ciudad de Guadalajara. Ya nos hará llegar por ahí sus artículos y nos vemos la siguiente. Les mando ahí la liga y nuevamente todos invitados para el próximo lunes. Gracias, Horacio. Se queda grabada la plática y les mando por ahí también una liga del canal de YouTube donde están todas las charlas que hemos tenido. Entonces, igual por si alguien está interesado en echarle ahí un vistazo, eso nos va a ayudar mucho. Que tengan buena noche. Gracias, Horacio. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias.